Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta sexta sesión del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Como saben, en esta tercera semana estamos abordando la unidad 3, que está titulada Leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Un gusto estar con ustedes nuevamente en esta tercera semana y en esta segunda semana, en esta segunda sesión de esta tercera semana, donde, pues como ya lo menciono, estamos abordando la unidad 3, en la cual nos fortalecemos estas dos herramientas indispensables para el ser humano, la lectura y la escritura. A través de la lectura somos receptores de conocimiento y a través de la escritura somos emisores de conocimiento. Todo esto, ¿con qué intención? De conocer y de comprender
nuestro mundo. Eh, Gracias a los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje y por supuesto gracias especiales a los compañeros, compañeras que nos acompañan de manera síncrona. En este caso, Ricardo, Viviana, Yasmín, bienvenidos. Les leo aquí. Hola Ricardo, buenas noches. Viviana, bienvenida. Muy bien, antes de comenzar, dudas, preguntas, comentarios, inquietudes, algo que quieran externar, dudas, preguntas, cómo van con sus actividades, algo en lo que les pueda apoyar. Asesor, perdón, buenas noches. Es Hola, que buenas noches. bueno, a lo mejor no tiene que ver mucho, pero es que quería subir mi actividad integradora 5, pero no la podía subir, o sea, se subía, pero cuando yo la abría aparecía como si no hubiera contestado nada y así me pasó varias veces. No sé a qué se deba. A ver, no comprendo muy bien tu pregunta, como que se cortó. Por favor, de nuevo. Es que quería subir mi actividad 5, Sí. pero al subirla yo la abría y me aparecía como si no la hubiera contestado, me aparecía toda en blanco. Así me pasó varias veces. Qué extraño, Ricardo. No sé si tenga que ver con que a lo mejor no lo hayas guardado previamente de manera correcta. Es que yo lo guardaba en mi carpeta, Ajá. pero yo entraba a mi carpeta directo y sí aparecía contestado, pero ya cuando la subía me aparecía toda en blanco sin contestar nada. Híjole, qué extraño, Ricardo. Jamás había escuchado eh, algo así. Pero bueno, tienes tu actividad guardada en tu computadora, supongo, ¿verdad? Sí, la tengo guardada. Ah, bueno, pues síguelo intentando, Ricardo. Cualquier cosa voy a estar ahí pendiente, porque, por ejemplo, si me dijeras que tiene que ver con algún problema de plataforma, pues nos comunicaríamos directamente con el responsable de esa área en el chat de plataforma. Ahí les envié el correo electrónico y pues todo lo que tenemos que compartir para recibir atención, pero en este caso no tiene nada que ver con cuestiones de plataforma, sino más bien con alguna situación de cómo tú estás guardando tu actividad. Yo qué te puedo sugerir ahí, como pues síguelo intentando y qué bueno, felicidades por eso, por revisar, porque muchos no revisan, simplemente envían y se quedan con la creencia de que pues sí está la actividad, pero al momento de revisar, que me toca revisar la actividad, pues no está. Entonces, nuevamente ve a donde tienes la actividad guardada, asegúrate de que realmente está bien guardada, comparte el enlace en otra pestaña ahí de Google o dependiendo de tu navegador, compártela ahí y asegúrate que ahí te aparece bien. Si te aparece bien, ahora sí envías el enlace porque realmente no veo alguna otra cuestión que pueda estar ahí como pues dificultando tu actividad. Lo bueno, Ricardo, es que estamos en bastante tiempo pues de antelación, entonces todavía sabemos que las actividades tenemos como límite para entregarlas el domingo, entonces sigue intentando, de cualquier manera, si gustas, eh, tú envíala y tú comprueba primero, como te acabo de mencionar, compartiendo en otra pestaña, pero igual yo lo reviso, Ricardo, en cuanto la tengas lista en plataforma,
Me meto al enlace a ver si sí me aparece contestada o no. Sí, muchas gracias, asesor. Dale, Ricardo, a ti. Muy bien, entonces vamos a avanzar. Vamos con el orden de presentación, que es el siguiente. Recordemos que esto es lo que compartimos desde la sesión anterior. Dudas que ya las han estado externando desde la sesión anterior, ya las hemos aclarado. También jugamos un Kahoot en torno a las nubes de Aristófanes, que es esta obra que estamos analizando y a través de la cual vamos a hacer nosotros nuestro propio cuento, ¿verdad? Que está adaptado con referencia a la trama de esta obra de las nubes. Entonces es por eso que hicimos este Kahoot, jugamos este Kahoot para conocer más a detalle esta obra. Posteriormente, les compartí una infografía acerca del cuento, que justo tenemos que redactar un cuento. Este cuento, pues, es por ello que les compartí una infografía, les expliqué a detalle cómo poder elaborar un cuento, qué características pues debe de tener, etcétera. Y hasta ahí nos quedamos. Entonces, hoy les voy a compartir estrategias de lectura. Sabemos que es algo fundamental. Es una de las principales herramientas que tenemos como seres humanos y que nos van a acompañar, eh, pues, el resto de nuestra vida y de una manera más cercana, pues, el resto de los módulos. Pero es que realmente así es. Realmente siempre vamos a necesitar la lectura en nuestra vida académica, en nuestra vida profesional, en la vida personal. Sabemos que la lectura es una parte fundamental en nuestra vida cotidiana. Entonces, les voy a compartir algunas estrategias con una presentación que tengo muy interesante. Espero que les sirva. Posteriormente vamos a transportar una historia a un contexto actual. Esto les va a tocar a ustedes. Les voy a compartir aquí por medio de la pizarra un fragmento de un texto y ese texto vamos a tratar de adaptarlo a un contexto actual para que tengamos claridad cómo hacer esa adaptación de las nubes de Aristófanes al contexto actual, ¿sí? También vamos a jugar con un Mentimeter. En este Mentimeter tiene la intención de ser una lluvia de ideas. Hacemos una lluvia de ideas en torno a lo que es la experiencia estética y las formas emergentes de literatura. ¿Sale? Por último, dudas, comentarios, inquietudes, etcétera. Dicho esto, vamos a borrar borrar todos los dibujos. Cierro esta herramienta. A ver, les leo aquí en el chat. Ah, ok, Maybe, bienvenida Maybe, gracias por acompañarnos. Vamos entonces a estas estrategias de lectura. A ver. Aquí está. Voy a quitar mi imagen para no estorbar. Muy bien. Me gustaría hacerles esta pregunta. ¿Qué tienen para compartirme en torno a ella? ¿Por qué es necesario utilizar una estrategia de comprensión lectora? Justo en esta semana estamos leyendo textos, por ejemplo, en este caso, las nubes de Aristófanes. Entonces, para
Pues es necesario utilizar estrategias de lectura para todos estos textos que hemos leído. Pero ¿cuál será la verdadera utilidad? Alguien que quiera compartir, ya sea encendiendo su micro o escribiendo en el chat, así brevemente. ¿Por qué es necesario utilizar una estrategia de comprensión lectora? ¿O real o no es necesario? ¿Qué dicen ustedes? Unos segundos más. Si no, les es posible comentar. Bueno, entonces avanzamos. Puede ser que estén escribiendo también. Ya, perfecto. Ya nos escriben. Nos dice Ricardo, para saber y sentir lo que nos quieren decir. Gracias, Ricardo. Nos dice Maybe, todos aprendemos de manera diferente. Ok. Viviana, bueno, a mí me sirve para entender y retener la información. Excelentes comentarios. Muy bien, veamos. Realmente es necesario utilizar estrategias de comprensión lectora porque nuestra mente eh, tiene un cúmulo de pensamientos. Estamos llenos de pensamientos, de pendientes, de diferentes situaciones que tenemos que realizar. ¿A poco no? Entonces, podernos concentrar en la lectura a veces resulta una verdadera hazaña, un verdadero reto. Entonces, para realmente comprender un texto, pues hay muchas estrategias que puedes utilizar, porque a poco no nos ha pasado que leemos y al terminar esa lectura nos damos cuenta que no comprendimos nada o que se nos olvidó, no captamos la idea central, ¿sí? Entonces, al aplicar estrategias de lectura, hacemos la reducción de estas áreas precisamente de deficiencia. Voy a tratar de irme lo más rápido posible y espero que, pues, que estas estrategias les sirvan para esta semana y vuelvo a repetir, para el resto de los módulos. Son herramientas que vamos a utilizar siempre. Segundos. Aquí está. Bien, primeramente, otro punto importante para considerar. Tenemos estrategias antes de leer, para antes de leer, para durante la lectura y después de la lectura. De hecho, el proceso de lectura es prelectura, lectura, postlectura. Hay algunos autores que hablan del contexto también, pero bueno, prelectura, lectura y postlectura. Quiere decir que el proceso de lectura comienza desde antes de leer, ¿cierto? Desde antes de leer comienza el proceso de lectura. Entonces, eh, por ejemplo, la prelectura, antes de leer el texto, es importante observar títulos, subtítulos, gráficos, encabezados para tener una idea de qué va a tratar ese texto. Es como ir aterrizando, ¿no? Ponernos en contexto. El escaneo, otra técnica, les digo, cada una de ellas va a depender del tipo de texto que estemos leyendo, del tiempo que tengamos para leer y de un sinfín de circunstancias. Entonces nosotros vamos a elegir la que pues más nos convenga de acuerdo a las necesidades que tengamos. El escaneo. El escaneo lo utilizamos cuando tenemos poco tiempo. Recorremos de manera rápida el texto para identificar palabras clave, frases o información relevante. Busca números, nombres propios, fechas. Aquí tengo poco tiempo, entonces hago un escaneo. ¿Sí? Luego, importantísimo, establecer un propósito, por lo menos mentalmente. Qué mejor escribirlo, pero a veces nos ponemos a leer y ni siquiera nos ponemos a pensar cuál es la intención de mi lectura. ¿Para qué voy a leer? Ah, voy a leer simplemente para relajarme. Voy a leer para conocer
las actividades que debo realizar. Voy a leer porque necesito encontrar información que me ayude a justificar una postura que tengo que respaldar, etcétera. Cuando tú estableces un propósito, hay claridad en tu lectura y eso te mantiene enfocado o enfocada. Eh, ya lo mencionaba hace un momento, adaptación de estrategias. No todas las estrategias las utilizamos siempre. Unas me sirven para textos literarios, otras me sirven para textos académicos, otras para textos periodísticos, otras para textos argumentativos y así sucesivamente. Hay algunas que me sirven estrategias para antes de leer, otras me sirven durante la lectura y otras posterior a la lectura. ¿Sale? Haz preguntas. Esto es una estrategia muy interesante. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué? Haz preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el argumento de la obra? ¿Cuál es el tema de la obra? ¿Quién es el protagonista? ¿Quién es el antagonista? ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el espacio? Cuando nosotros nos hacemos estas preguntas antes de leer, cuando nosotros leemos, esas preguntas nos mantienen enfocado. Haz de cuenta que como tú tienes ya unas preguntas previas al momento de leer, naturalmente el cerebro va buscando esas respuestas y ¿qué pasa? Te mantiene enfocado o enfocado. Lectura diagonal. Igual lo que comentaba hace un momento, tenemos poco tiempo o es un lunes, necesito revisar rápidamente las actividades que tengo o echar un vistazo a todos los recursos. Bueno, lectura diagonal. En una lectura diagonal, a veces lo que hacemos es leemos la primera línea, en el caso de un texto muy extenso, leemos la primera línea de cada párrafo, por ejemplo. Tengo poco tiempo, rápidamente, lectura diagonal. ¿Te das cuenta? No todas las utilizo para todo momento. Anotar y subrayar, yo creo que esta es de las más comunes, ¿verdad? Lee el texto cuidadosamente, subraya la información relevante para recordar puntos clave. Eso es algo que hemos hecho desde primaria, me parece. Una de las estrategias más comunes. Consulta el diccionario. A veces nos ponemos a leer y desconocemos palabras y no nos preocupamos por ello. Decimos, bueno, no importa, no sé qué significa, pero resulta que esas palabras son clave para entender el texto. Además de que ampliamos nuestro vocabulario. ¿Cómo vamos a ampliar nuestro vocabulario si no aprendemos nuevas palabras? Y así evitamos el cosismo o la pobreza del lenguaje. Poco no nos pasa. A todo le llamamos cosa. Esa cosa, el lapicero. Esa cosa, el párrafo. Esa cosa, el espiral. Esa cosa, la libreta. Todo le llamamos cosa. ¿Qué es eso? Se le llama cosismo. ¿Y por qué se da? Por la pobreza del lenguaje. Entonces, importante ir añadiendo palabras a nuestro léxico. Esta también es de mis favoritas. Haz conexiones. Relaciona lo leído con experiencias y con conocimiento tuyo. Tal cual, conforme vas leyendo, vas conectando con alguna vivencia, con algo que te pasó. ¿Y qué pasa? Jamás se te va a olvidar porque lo estás ligando a algo que tú ya viviste. Lo estás conectando, esa lectura, ese texto con algo vivido. Y pues jamás se te va a olvidar. Inferencia, haz conjeturas. De acuerdo al título, yo creo que la obra va a tratar de esto. O estoy viendo un tema en especial. Bueno, yo conozco esto del tema, ¿verdad? Entonces, es conocimientos previos. Es importante partir de ahí, de los conocimientos que nosotros ya tenemos. Luego viene la discusión. Fíjense, otra estrategia muy interesante también.
Platica con otros. Esta estrategia incluso la ponemos en práctica aquí en Prepa en Línea. ¿En dónde? En los foros. Esa es la intención del foro, recibir réplicas, compartir tus perspectivas, tú cómo lo viste, platica con tu papá, con tu mamá, con tu pareja, con tus hijos. ¿Qué crees? Hoy aprendí lo que es fondo y forma. Mira, te explico, fondo es el interior de las obras, el contenido, la forma, pues es la estructura, el tipo de lenguaje, etcétera, ¿sí? Entonces, platicar con otros sobre el conocimiento o sobre la lectura que hicimos favorece a la comprensión. Eh, Revisa los mismos textos, vuélvete un maestro, eso también nos ayuda a tener comprensión. Al evaluar un texto, al revisarlo, que tanto fondo como forma estén adecuados, nos ayuda a tener comprensión. Resumen o paráfrasis, también otra de las estrategias más comunes, ¿verdad? Siempre nos han pedido nuestros maestros, realiza un resumen de tal texto. En lo personal, fíjense, ya les he comentado, trabajo en varias instituciones. Yo casi no les pido resumen, casi no les pido resumen. ¿Por qué? A pesar de que es una estrategia muy buena, un buen resumen es muy positivo, pero siento que es una herramienta, una estrategia como, pues, muy típica, que la hemos utilizado siempre. Entonces, a veces yo prefiero pedir un esquema, un mapa mental, un cuadro sinóptico, incluso mejor una paráfrasis o una síntesis, pero pues, el resumen es buenísimo. Sabemos que en un resumen incluimos las ideas, únicamente las ideas principales del texto que leímos. Un texto de, no sé, 2 cuartillas, lo resumimos en 10 líneas. Imagínate, pues esas 10 líneas te ayudan a comprender el texto en su totalidad y tienes comprensión del mismo en 10 líneas únicamente. Pues, ¿qué será más fácil? ¿Comprender 2 cuartillas o 10 líneas? Pues por supuesto que 10 líneas. Me perdí, no supe lo que leí. Bueno, vuelve a releer las veces que sean necesarias, una y otra vez. O te perdiste de una parte, no la comprendiste, regresa nuevamente, ¿sí? Eh, Identifica la estructura del texto, identifica cuál es la introducción de ese texto, cuál es el desarrollo, cuál es la conclusión. Esto también nos sirve como una estrategia de comprensión lectora. Esta la hemos estado hablando bastante aquí en nuestro módulo, ¿verdad? El contexto también es de mis estrategias favoritas. ¿Por qué el contexto? Porque el contexto nos ayuda a viajar a diferentes épocas, a diferentes espacios, a diferentes territorios. Entonces, el contexto nos ayuda a situarnos en ese país, en ese momento histórico. Entonces, a veces nos ponemos a leer un texto, pero no investigamos nada del contexto y luego decimos, bueno, es que no comprendo el lenguaje, no entiendo por qué el autor sufre tanto o por qué ese protagonista o ese personaje sufre tanto, no entiendo por qué es tan negativo, por qué tiene esa manera de percibir la vida. Ah, bueno, pues es que no sabes que a él le tocó, que escribió esa obra cuando estaba dentro de una dictadura o estaba bajo un estado de salud deficiente o estaba pasando por la pérdida de un ser querido, ¿sí? Si no, no puede haber texto sin contexto. Es muy difícil que yo pueda comprender la intención que tiene un texto si no conozco al autor y dónde, en qué momento histórico esa obra surgió. La lectura crítica, otra estrategia de lectura muy interesante. Emite juicios, evalúa, estoy de acuerdo con el autor por esto y esto.
no estoy de acuerdo con el autor por esto y esto, de manera argumentada, ¿verdad? Entonces, realizar comentarios críticos también nos ayuda a comprender los textos, reflexionar, otra de mis estrategias favoritas. Todo lo que leamos es importante tomarnos un momento para reflexionar sobre lo que nos dejó esa obra e incluso esa reflexión, escribirla. Cada texto que leas, haz tu anotación, lleva a lo mejor una libreta donde pongas en una sola línea lo que te dejó ese texto y esa línea va a ser el puente, va a ser la conexión directa con todo, va a ser la llave que te va a abrir el conocimiento de ese texto, el recuerdo de todo lo que habló ese texto, de todo lo que aprendiste ahí. Entonces, la reflexión muy importante. Y por último, por supuesto, que la práctica es la que hace al maestro. Hay que practicar constantemente, ¿sí? La lectura, la escritura, no es un acto pasivo, es un acto que requiere dedicación y completa acción. ¿Sale? Muy bien. Vamos con esta última, que tengo por ahí una frase. Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado. Casi 70 años después, recuerdo con nitidez esa magia de traducir las palabras en imágenes. Nos dice Mario Vargas Llosa, este escritor peruano extraordinario, que es Premio Nobel de Literatura. Muy bien, vamos a ver. Espero que pues hayan detectado alguna estrategia que les agrade, que les guste, que la vayan a poder aplicar en eh, en estos textos y en todas las lecturas que ustedes realicen. Bueno, nuestro siguiente momento es transportar una historia a un contexto actual. Entonces, fabuloso. Dejamos de compartir. Nueva pizarra. Entonces, aquí vamos a, regálenme un momento para copiar el texto en el cual vamos a hacer la adaptación. Y precisamente es otro texto de Aristófanes. No puedo compartir el de las nubes porque pues no es lo adecuado, no es lo correcto. Lisístrata de Aristófanes. Entonces, se nos pide en esta actividad integradora 5, perdón, 6, no, sí, sí, en la actividad integradora 5, ¿verdad? Estamos haciendo la adaptación de un cuento a un contexto actual. ¿Cómo podemos hacer la adaptación? Veamos, vamos a poner aquí el ejemplo. Este es un fragmento de Lisístrata también, de este escritor extraordinario que es Aristófanes. Dice el texto, Lisístrata, ya estoy cansada de que los hombres hagan guerra sin sentido. Si las mujeres tuviéramos el poder, todo se resolvería hablando. Calónica. ¿Y qué piensas hacer? Lisístrata. Pues si ellos no escuchan la razón, nosotras tampoco escucharemos sus ruegos hasta que haya paz. ¿Qué vamos a hacer? Vas a hacerle algunos cambios a este texto, mantén el mismo argumento,
pero que se vea que lo estás adaptando a un contexto actual. Entonces, lo puedes compartir a través del chat, lo puedes escribir en tu cuaderno o en un espacio ahí que tengas, hasta en tu celular, si gustas, en tu misma computadora, donde tú gustes, y me lo vas a compartir. ¿Sale? ¿Les parece si damos 3 minutos? A ver, corre tiempo. 3 minutos para que justo lo que estamos haciendo en la actividad, en el texto este de Aristófanes de las nubes, lo estamos haciendo, lo vamos a hacer aquí. Con base en este texto, mantén el mismo argumento, pero que se vea que lo estás adaptando a un contexto actual. ¿Sale? Entonces llevamos 38 minutos, al minuto 41 terminamos. Adelante, corre tiempo.
Muy bien. ¿Qué tal? ¿Estamos listos? Incluso ya dimos un poquito más de tiempo. Pueden compartir por medio, pueden externarlo aquí en el chat, su adaptación, o pueden encender su micro y compartirlo. Recuerden que es necesario participar en las actividades para ganar esta participación extra. Entonces, ¿qué me dicen? Isis, Maybe, Ricardo, Viviana, Yasmín, ¿qué ajustes le hicieron a este texto para que se vea que lo estás adaptando a un contexto actual? Y si no obtenemos respuesta, bueno, pues yo les compartiré para ejemplificar. Excelente, ya está Isis. Muy bien, vamos a leer el texto de nuestra compañera Isis. Dice Lisístrata. Es desesperante estar escuchando a los hombres que quieren estar haciendo pleitos sin ningún sentido. Nosotras como mujeres deberíamos de tener la fuerza de hacernos entender que todo se soluciona hablando. Calónica, ¿tendrás alguna idea para solucionarlo, Lisístrata? Sí, los hombres no ponen atención cuando uno les habla. También podemos ignorarlos hasta que se tranquilicen y puedan ser prudentes. ¿Sería algo así? Nos dice Isis. Eh, Sí, Isis, gracias por tu trabajo, para empezar. Solo que no identifico aquí, Isis, algo concreto que nos ayude a darnos cuenta que, que es un contexto actual. ¿Me explico? O sea, no alcanzo a percibir algún detalle que nos haga referencia a que lo estamos adaptando a un contexto actual, pero a ver, vamos a ver lo que nos dicen nuestros demás compañeras y compañeros. Leamos el texto de Viviana. Lisístrata. Estoy harta de que los CEOs, otra guerra de precios que solo nos quita tiempo y salud. Si nosotros tomáramos las decisiones, esto se arreglaría con un café y sentido común. Fíjense, ¿eh? Calónica. ¿Y qué piensas y qué tienes pensado? Un post de protesta en Lakeland. Lisístrata, ¿no es algo más radical? Si ellos no escuchan razones, prefieren seguir con su guerra, ni reportes, ni gestión de crisis, ni apoyo emocional hasta que firmen la paz. Excelente, Viviana, muy bien, buen trabajo. Sí, Isis, fíjate cómo nuestra compañera Viviana se ve claramente porque en estos tiempos de esta obra, pues no, la gente no era así como que vámonos por un café, ¿no? O aún más, voy a compartir un post de protesta, mucho menos, esto es algo completamente actual, entonces ahí ella está manteniendo los mismos personajes, el mismo argumento, pero se ve la adaptación a un contexto actual. Entonces, excelente trabajo. Luego nos dice nuestra compañera Yasmín. Me alegro, Isis, qué bueno que ya hubo esa comprensión. Justo eso es lo que tienes que hacer en, en este texto de las nubes de Aristófanes, ¿sí? Mantener el argumento de ese padre que está endeudado porque el hijo, pues es fanático en ese caso a las apuestas de caballos, pero tenemos que en esa adaptación no volver a mencionar la apuesta de caballos, ahora hablaremos a lo mejor algo relacionado con la tecnología o algo así. Luego nos dice Yasmín. A ver, vamos a leer el texto de nuestra compañera Yasmín. Lisístrata, ya estoy cansada de repetir varias veces los deberes de mis hijos y que no respondan y que respondan siempre con que no saben qué hacer
P, ¿cómo hacerlos? Calónica, ¿y cómo piensas hacerlos entender? Lisístrata, pues si ellos no ponen de su parte en hacer sus deberes diarios, perderían muchos privilegios en casa. Ok, vamos a ponerle aquí una reacción a nuestra compañera, este, Yasmín, porque nos dice, creo que me proyecté. Muy bien. Gracias a cada uno de ustedes, Isis, Yasmín, Viviana, buen trabajo. ¿Sale? Nos dice Maybe. A ver, Maybe, el texto de nuestra compañera Maybe. Lisístrata, estoy harta de que los hombres se crean superiores. Trabajamos y hacemos el quehacer de casa. Si las mujeres tuviéramos más poder, todo se resolvería con diálogo. Ellos ayudarían y nos comprenderían. Calónica. ¿Y qué planes ¿Y qué planeas hacer entonces, Lisístrata? Fácil. Si ellos no están dispuestos a escucharnos, nosotros tampoco vamos a ceder a sus caprichos. Hasta que entiendan que la paz es la única opción, deben ayudarnos en casa. Ok, gracias eh, por sus escritos, por su trabajo. Fíjense bien, ahora yo les voy a compartir ese fragmento, cómo podría quedar adaptado a un contexto actual. Aquí está, estaba un poquito trabado. Fíjense, desde el título, para que haya claridad. Las influencers por la paz. Ya desde el título comprendemos claramente que es un contexto actual, porque anteriormente no había influencers. Este es un término muy contemporáneo. Incluso vean los nombres. En vez de Lisístrata, Lisi. En vez de Calónica, Caro. ¿Sí? Esos diminutivos que son muy también de cariño, pero de un estilo actual. Fíjense. Dice Lisi. Ya estoy harta de que los políticos se peleen en redes por todo. Si las mujeres tomáramos las decisiones, bastaría una videollamada para resolverlo. Claramente una videollamada no es de ese tiempo, es de un contexto actual. Caro, ¿y qué piensas hacer? Pues si ellos no bajan el tono, nosotros subiremos la voz, pero con millones de seguidores viendo en vivo. ¿Sí? Entonces, vemos claramente cómo está esa adaptación a un contexto actual. Es exactamente lo mismo que nosotros tenemos que hacer, pero aquí en torno a las nubes de Aristófanes. Entonces, ojo, ya no tenemos que volver a mencionar que Fidípides pues era fanático a las apuestas de caballos, ahora fanático a los videojuegos, que quiere ser gamer y ahí le metía la tarjeta de crédito. Sí me explico ese tipo de términos donde se ve claramente que es una adaptación a un contexto actual. Espero que haya quedado claro. Ahora, por último, vámonos a nuestro Mentimeter, donde vamos a reflexionar en torno a lo que es la experiencia estética. Esto pues está más orientado a la actividad integradora. eh, 6, exactamente, a la actividad integradora 6. Solo regalen unos segundos, porque aunque ya tenía abierto, todo lo siempre lo tengo previamente listo, pero como lo dejas de usar, se cierra. Entonces, a ver, compartir.
Continuar. Tallas. Aquí estamos en el Mentimeter. Aquí estamos en el Mentimeter ya. Ya les comparto la pantalla, pero les tengo que compartir el enlace. Para esto del enlace, tengo que presentar enlace copiado. Ahora se los envío el enlace por medio del chat de aquí de Zoom. Listo. Aquí está el enlace en el chat. Denle clic y van a ingresar directamente a nuestro Menti. Voy a dar un minuto en lo que todos ingresan y les doy la indicación. Voy a dar 2 minutos, 2 minutos para cada pregunta. Y ustedes pueden participar las veces que quieran en esos 2 minutos. Nada más, ojo con lo que les voy a comentar. Solo nos da oportunidad de escribir pocas palabras. Entonces, trata de omitir los nexos, ¿sí? Nexos no. Directamente utiliza palabras clave, ¿sí? Trata de no utilizar nexos porque si no, no va a caber todo tu mensaje. Y puedes participar las veces que tú desees, ¿vale? En esos 2 o 3 minutos que vamos a dar por pregunta. Entonces, dicho esto, corre tiempo. Vamos en el minuto 54, minuto 57 se termina. Adelante. ¿Qué es para ti una experiencia estética en la literatura? En 2 o 3 palabras y manda tu participación y participa varias veces, ¿eh? No solamente una, puedes participar las veces que desees. Adelante, corre tiempo. Bien, vamos cerrando. Les leo. Si gustan, con eso es suficiente. Con esas participaciones vamos a compartir lo que ustedes externan acerca de lo que es la experiencia estética en la literatura.
La reflexión del lector. Ok, claro, eso es la experiencia estética, muy bien. Es el encuentro emocional, muy bien, por supuesto que es un encuentro emocional cuando estamos leyendo ese poema que nos inspira, nos motiva, nos recuerda al ser querido, algún momento vivido. Y no solamente se vive la experiencia estética en la literatura, sabemos que se vive a través de las siete bellas artes. Es una reflexión profunda, emociones de la lectura, bien, la belleza que hay en el arte, esa admiración, la experiencia estética, la emoción del lector, una conexión profunda, excelente, la belleza del lenguaje, una sacudida emocional, qué interesante, se pasa a algo vivido. Claro, fíjense qué interesante es la experiencia estética. eh, Puede que ese autor que te está provocando a ti esa emoción ya ni siquiera vive, ya no vive físicamente, ya no existe físicamente, pero sigue provocando en los lectores toda una revolución, toda una experiencia. Bien dicen que los escritores escriben para la posteridad, para no morir. Pues qué interesante, ¿verdad? Que a través del arte podemos seguir viviendo y podemos seguir provocando en los demás un recuerdo, una emoción, una experiencia. Puede que nosotros estemos pasando por un momento difícil, una emoción baja, es decir, tristeza, miedo, pero leemos una obra y cambia nuestra emoción, cambia nuestra perspectiva en la vida. Entonces, algo mágico, realmente, algo maravilloso. Siguiente pregunta, son tres. ¿Crees que las obras digitales o interactivas pueden generar experiencias estéticas? Sí, no y por qué. Sí, por pon alguna u otra palabra, dos o tres palabras, las que te quepan, o no por esto y esto, igual dos o tres palabras, pero poner sí y por qué o no y por qué. Con dos o tres palabras, vuelvo a repetir, no es necesario que utilices nexos porque ya vimos que nos da poco espacio. Adelante, 3 minutos, corre tiempo.
Bien, vamos cerrando con esta siguiente pregunta reflexiva. ¿Crees que las obras digitales o interactivas pueden generar experiencias estéticas? Sí, transforma apreciación, la realidad virtual, transmiten una visión, hay interacción con el lector, entonces por supuesto, fíjense, sí nos proyectan más de una manera clara y concreta, excelente, sí nos proyectan más claro, porque hay más canales que se ponen ahí en juego, ¿verdad? No solamente el visual, el auditivo, el kinestésico, porque incluso nos ponen a interactuar con ellas. Y la literatura, porque son interactivas, el movimiento, sí, por la interacción, imágenes y sonidos, claro, hay más canales que se ponen en juego, las posibilidades del arte, también porque crean belleza, las obras digitales, universo narrativo digital, uso artístico de la palabra y sí, apreciación. Entonces, ¿crees que las obras digitales o interactivas pueden generar experiencias estéticas? Por supuesto, no. Ya nos dice aquí nuestro compañero o compañera, nos proyectan más. Excelente. Vamos por la última. Menciona un elemento clave que hace que una obra digital sea literatura y no solo entretenimiento. Qué interesante pregunta, donde vamos a dar fundamento a lo que estamos diciendo. Adelante, corre tiempo. Un elemento clave que hace que una obra digital sea literatura y no solo entretenimiento. En México, gritamos por todo. Gritamos cuando ganamos. Gritamos cuando se Muy cae bien, internet. vamos Gritamos cerrando pobres. con Digan viva. nuestra Esta copa no va a ser participación recinto. de ¡Viva esta México! tercer pregunta. Y compartimos lo que nos externan. Elementos clave que hacen que una obra digital sea literatura y no solo entretenimiento, la interacción, el propósito,
Claro, la intención artística, la intención estética, sin lugar a duda, el lenguaje. El lenguaje es algo clave, independientemente que la obra sea digital o física, el arte en la palabra, la creatividad, las figuras literarias, la temática, centro es palabra, su centro es el lenguaje, bien, tiene una estructura, claro, podríamos hablar de que, bueno, tiene versos en el caso de la poesía, es una narración porque hay tiempo, espacio y personajes, ¿sí? Hay diálogos, en el caso del texto dramático, comunica ideas y sentimientos, bien, la creatividad, otra clave también, y provoca sentimientos. Excelente, muy bien. Creo que justo todo esto que estamos compartiendo nos sirve de justificación, ¿verdad? Nos sirve de justificación para lo que estamos abordando en este foro de integración, que es la actividad integradora 6. Muy bien, con esto llegamos al cierre de nuestra sesión, no sin antes dar espacio para atender dudas, preguntas, comentarios, inquietudes, alguna situación que haya que atender, y si no, con esto cerramos nuestra sexta sesión del módulo 4. Dudas, comentarios, preguntas. Muy bien, si no hay comentarios, con esto concluimos nuestra sesión. Viviana, hasta ahorita todo claro, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Viviana. Ricardo, ya se envió la actividad. Muy bien, Ricardo, la reviso y nos mantenemos por ahí en contacto, o simplemente, de hecho, te tengo que retroalimentar. Entonces, en la actividad ahí mismo, si veo que no hay nada hecho, pues ahí mismo te va a aparecer en cero la actividad, pero ya sabemos el por qué, ¿no? Y buscamos la solución. Y sin ninguna duda por el momento, Ricardo, muchas gracias a ti. Yasmín, no, muchas gracias. Gracias a ustedes por su participación. Ok, cuídense, pasen buena noche. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Gracias a ti, Isis. Gracias a ti, Viviana. Descansen, cuídense.